Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Ateneo Centenario, santanderino, cántabro, español e hispanoamericano. Estamos también retransmitiendo en directo un saludo muy cordial a toda la gente, a todas las personas que nos siguen a través de Internet en directo ahora mismo, a esta hora acá en Santander, acá en España. Esta tarde vamos a estar con uno de los hombres de la resistencia exterior, de la resistencia cubana, que más quebraderos de cabeza está dando al gobierno de La Habana, a Díaz-Canel y a su gente. Es el doctor Roberto Veiga González. Y con estas cosas mágicas de Cuba, hoy, 10 de marzo de 1922, como aquel 10 de marzo del 1952, en que Fulgencio Batista Zaldívar dio un golpe de Estado al último presidente constitucional de la República de Cuba, Carlos Prío Socarrás, y detrás de él toda la progresista Constitución de 1940. Un golpe incruento, porque ahora que se está manipulando la historia un lado y otro del charco, insisto que un golpe de Estado incruento. Todavía están esperando las armas que les prometió Carlos Prío a los estudiantes de la Universidad de La Habana, a los luego héroes del 13 de marzo, a los mártires de la calle Hulbor número 7, a José Antonio Echevarría, a Fructuoso Rodríguez, a Machadito y a Carbó. Todavía están esperando las armas. Decía José Martín, que por cierto paseó por esta calle de Pedrueca, decía que la patria es dicha de todos, dolor de todos y cielo para todos. Pues eso es lo que pretende, entre otras cosas, el doctor Roberto Veiga González y su organización, fundación, como quieran llamarlo, que nos lo va a explicar, Cuba Próxima, Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho. Roberto Veiga González, su currículum es verdaderamente impresionante, nace en Matanzas, en Cuba, es abogado y politólogo, editor, entre otras cosas, de la revista católica Espacio Laical, dedicado al debate social y político, director de Ideas Cuba Posible, miembro del Diálogo Interoamericano desde el 2015, director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima desde el 2021, ¿sí, no? Y mucho más. Bueno, y yo quiero añadir también que nos va a contar, seguro, que tuvo mucho que ver en la llegada, en la estancia del presidente de Estados Unidos, Obama, en La Habana. Supongo que Calixto Alonso del Pozo, presidente de la sección para Asuntos Internacionales, ¿quieres decir algo, Calixto? Enciende. Perdón, saludarles, darles las buenas tardes, agradecer su presencia y celebrar que Roberto Veiga esté con nosotros, y cuando tú consideres cederle de inmediato la palabra, porque aparte de la gente, que es de mucho interés lo que nos va a sí, la gente que nos está retransmitiendo, quiero hacer un saludo muy especial a la expresidenta del Ateneo, a mi querida amiga Mercedes García Mendoza, tan unida a Cuba, con ese personaje entrañable que fue tu tío, brillante intelectual, que le echaron de España porque decían que era comunista, y le echaron de Cuba porque no era comunista. Un hombre además que firmaba al lado de descubridor de Guillermo Cabrera Infante. Un saludo muy especial para ti, para Amado también, pero vamos, especialmente, querida Mercedes, a ti y a la gente, insisto, que nos está en este momento conectados a esta hora española, hora de este Santander, donde paseó Martí. Roberto, cuando quieras. ¿Se escucha? Sí, bien. ¿Sí? Ya. Sí, ya. Bien, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí junto con nosotros. También un saludo a los que están por la web, y quiero agradecer de manera especial a quienes me han invitado, han hecho posible esta oportunidad de compartir y me han acogido con mucha afabilidad. Yo creo que lo importante de esta noche es conversar sobre Cuba.
Pero bien, para poder conversar sobre Cuba tendrían que preguntarme, ¿no? Porque yo podría comenzar a hablar de tópicos que para mí son importantes desde mis pedacitos dentro de Cuba, pero ustedes tienen interés en otros y entonces estaríamos perdiendo el tiempo. De todos modos, para que puedan comprender qué preguntas hacerme, habíamos acordado que yo presentara un poco lo que yo he hecho. Y entonces desde ese punto, pues partir a conversar. ¿Qué es lo más importante? Conversar. Llevo 17 años aproximadamente en una labor intensa tratando de facilitar procesos positivos en Cuba. Me voy a remitir al pasado más reciente que me colocó en esa circunstancia, no a toda mi historia, ¿no? Aunque evidentemente toda la historia de uno está presente en cada instante toda la vida, ¿no? Yo comencé a trabajar con la Iglesia Católica en 1996, soy católico. Allí comencé en una provincia de Cuba, y allí nací y quiero mucho, que es Matanzas. Es una provincia muy bonita que está al lado de La Habana y que además es la dueña de Varadero. Es la dueña de Varadero. Allí trabajé, tuve el gusto de que un grupo de laicos históricos me permitieran trabajar en una revista de análisis social que ellos tenían, me permitieran ayudarlos a coordinar una cátedra de debate y de diálogo que después fue muy importante para mí. Estoy hablando de 1996. Logramos diálogos sobre temas sociales con grupos de profesionales, con profesores de la Universidad de Matanzas, con estudiantes de seminarios evangélicos. Logramos un proceso de diálogo que en Cuba estaba ausente en aquellos años. Después no, pero en aquellos años sí, el diálogo era como algo que falta mucho. Participé en semanas sociales católicas, comencé a estudiar la doctrina social de la Iglesia con un instituto que había en México que dejó de existir después, lamentablemente. Después me trasladé a La Habana, o sea, ahí con un humanismo cristiano, tratando de incorporarme a una labor pastoral de la Iglesia, pero que la vida me conducía a una labor pastoral en lo político, lo cual después llega un momento en que no se sabe si es más político que pastoral o más pastoral que político, y eso trae conflictos, pero yo creo que inevitables, ¿no? Después estuve trabajando como abogado en el Arzobispado de La Habana. Estuve trabajando en la Cancillería del Arzobispado y en el Tribunal Eclesiástico. Dos experiencias importantes como abogado y como funcionario, ¿no? Pero junto a eso, a la par, yo daba clases de temas sociales y políticos a los que 12 años estuve dándole clases a los que se preparaban para sacerdotes en Cuba. Sobre esos temas, había muchos profesores. A la vez di clases en algunas instituciones que tenían que ver con la Universidad de La Habana sobre historia del Estado y el Derecho, sobre filosofía del derecho. Intentamos crear algo que existe, si bien no del modo que queríamos aquel entonces, algo que iba a ser como el embrión de una futura universidad católica en Cuba. Estuve entre los coordinadores de aquella iniciativa en los primeros tiempos, impartí teoría de las instituciones, impartí teoría del derecho, o sea, me seguían conduciendo todo a temas que tenían que ver con estas cuestiones. Pasé a formar parte de una revista importante en Cuba de la Iglesia que se llama Palabra Nueva, que es como el órgano oficial de la Iglesia en La Habana, ¿no? Pero un buen día, en el 2005, los obispos me encargan, la Iglesia está tratando de ubicarse en el contexto cubano, ¿no? Una iglesia que tenga que ver con las cuestiones sociales, una iglesia que tenga que ver incluso con algo que es lo más prohibido en Cuba, la política, ¿no? Y bien, me encargan una revista que iba a surgir para propiciar el debate político entre los cubanos. Una tarea tremenda, algo que es lo más penado, lo más fuera del sistema, de las leyes. Pero bien, lo hacíamos desde dentro de la iglesia, con mucha suspicacia desde el poder, con mucha suspicacia también desde otros sectores, porque la sociedad cubana es una sociedad muy liberal, tradicionalmente, ¿no? La iglesia, como la iglesia. Pero fuimos haciéndolo 10 años, estuvimos un grupo, y digo en plural, no me gusta usar el plural cuando hablo de mí, pero éramos un grupo muy grande. Y sería injusto que yo hablara de mí. Yo lo coordinaba, pero aquello fue posible por todos ellos, ¿no? Entonces tengo que mencionarlos también. Una revista que duró 10 años, que nos impusimos varios objetivos. El segundo era tratar todos los temas peliagudos de la nación cubana.
el pluralismo político, la necesidad o no de varios partidos políticos, la independencia de los poderes, la emigración cubana, la reforma de la educación, la reforma económica, la reforma constitucional, y traer a la pluralidad de cubanos que estuvieran dispuestos, eso era una limitante realmente, que estuvieran dispuestos a dialogar y al cuestionarse pudieran hacerlo de forma que el otro respondiera de forma positiva. Porque había algo que buscábamos y que era un problema y que sigue siendo un problema, y es la confianza política entre los cubanos. Era el objetivo número uno. Hay que lograr confianza política porque si no, no logramos resolver el problema. Y ahí trabajamos mucho y logramos implicar a muchos intelectuales cubanos que se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha, a favor del gobierno, en contra del gobierno, en todos los países del mundo. Todos trabajaron ahí. Durante ese tiempo seguí haciendo estas cuestiones de profesor. Me encargan también y llevo por 8 años en la coordinación de la Comisión de Justicia y Paz, una institución importante que tuvo la Iglesia hasta hace poco en La Habana. Tuve el gusto de organizar la 10ª Semana Social Católica en Cuba, que fue en un momento también por casualidad, y hay testigos de ello. Coincide en el momento en que se comienza a dar un diálogo entre la Iglesia y el Estado. Tuvimos entonces la oportunidad de hacer esa Semana Social con bastante repercusión, hasta un día que tuvimos que dejar ese quehacer, porque era demasiado político. Y entonces habíamos acompañado procesos de diálogo entre la Iglesia y el Estado, habíamos logrado influir en la manera de concebir una democratización de Cuba. Salimos y tuvimos que crear ese mismo grupo con otros que no estaban dispuestos a trabajar con nosotros mientras trabajábamos desde la Iglesia, pero ya como actores independientes sí estaban dispuestos, y creamos una asociación que la inscribimos en España. Gracias a la concesión que yo tenía, que agradezco siempre de ser ciudadano español, pudimos crear una asociación en España aunque trabajáramos en Cuba, porque en Cuba no es posible legalizar una asociación. Y creamos algo que se llamó el Laboratorio de Ideas Cuba Posible. Ahí sí no logramos estar 10 años, sino solo 5. Continuamos aquella labor, pero enfatizamos en hacer propuestas de reformas económicas, propuestas de leyes, propuestas más concretas, y traíamos algo con nosotros desde la etapa de la revista, que era el proceso de aproximación entre Cuba y Estados Unidos. En el año 2005 comenzamos a defender que había que lograr una relación positiva entre los dos países, más allá de los riesgos que eso podría traer. Eso traería riesgos y traía beneficios. Tendríamos que tener la madurez suficiente para enfrentar esos riesgos y aprovechar los beneficios. En el 2005 eso fue un gran problema para todo el equipo, porque desde los sectores del gobierno cubano y cercanos al gobierno cubano, nosotros proponíamos traicionar a la patria, porque entenderse con Estados Unidos era traicionar a la patria. Pero para los sectores tradicionalmente opuestos al gobierno cubano, que veían en el poder de Estados Unidos el contrincante más fuerte contra el gobierno cubano, consideraban que nosotros proponer un entendimiento entre ellos era una posición muy blandengue, muy cobarde, que casi traicionaba la lucha por la democracia, ¿no? Y bien, aquello nos costó mucho, pero trabajamos muchísimo y comenzamos a trabajar con cubanos que querían dentro de la isla una aproximación, y con cubanos en la emigración que querían una aproximación, y con estadounidenses de todos los ámbitos que querían una aproximación. Y en el año 2009, todavía estábamos en la revista, cuando va a comenzar el proceso de acercamiento que se idea en Estados Unidos, no en Cuba, quienes lo piensan eran las personas con las que llevamos trabajando muchos años. Y entonces, por casualidad o no por casualidad, si hubiera sido una guerra lo que iban a desatar, no nos iban a buscar a nosotros, porque lo que estábamos proponiendo era una relación positiva. Entonces, como los que llegaron a articular una política eran los que querían una relación positiva y nos conocían, quedamos implicados en ese proceso de tamaña manera, ¿no? Pero bien, voy a saltar para poder conversar. Cuba Posible tuvo un final en el 2019. Ya siempre fuimos perseguidos, siempre fuimos vigilados, siempre trataron de cooptar aquellas cuestiones que pudieran darnos demasiado crédito, no permitirnos que la hiciéramos. Pero hay un momento en que el gobierno decide que tiene que quebrantarnos, ¿no? Y empieza una batalla atroz contra nosotros desde el 2017. No es que no haya habido batallas antes, ¿no? Hasta el 2019 en la que ya no pudimos más. Y la gran causa está en lo siguiente.
el trabajo que hicimos, que era de muchos, y que fue un trabajo profundo, orientado políticamente, comenzó a ser considerado positivo dentro de las instituciones del poder y dentro de las bases del poder. Y las instituciones y las bases del poder comenzaron a hacerse nuestras preguntas y comenzaron a interrogarse sobre nuestras respuestas. Y el poder consideró que eso los dividía. Eso quizás era lo más dañino y que había que quebrantarnos, ¿no? 2 años de batalla, nos quebrantaron, salimos, casi todos salieron de Cuba, tuvieron que salir de Cuba, porque ellos hicieron un recorrido por todas las instituciones del país donde habían personas que trabajaban con nosotros y les dijeron que no continuaran colaborando y que el que continuara sería expulsado de su trabajo. Los que continuaron fueron expulsados, muchos ahora están en México, otros en España, en muchas partes del mundo. Yo realmente decidí que ya, bueno, nunca dejaría de hacer por Cuba porque, vamos, eso era imposible, ya, imposible, ¿no? Y evidentemente ya me había trascendido lo pastoral, ¿no? La pastoral de la política. En esa revista nosotros llevábamos a Alfredo Guevara, no sé si lo conocían, que tenía bien ir con nosotros y que era un príncipe de la revolución. Pero llevábamos también, no solo a la revista, porque creamos espacio físico para debates, ¿no? Llevábamos a Carlos Saladría, que es un político millonario del exilio, ¿no? Era un trabajo que considerábamos pastoral, pero transgredimos lo pastoral y ya estábamos en la operación de la política. Yo consideré que ya no iba a ser más algo grande así, un proyecto con muchas personas sobre Cuba. Y voy a dedicarme a mi vida, ¿no? Y la de mis hijos y mi esposa, que también me corresponde. Pero bien, no hemos podido. Y digo hemos porque nos hemos convocado mucho. La situación de Cuba es muy crítica. Cuba, yo me atrevería a decir que atraviesa la crisis económica más grande de su historia. Y no me refiero solo a la revolución. Estoy hablando de la crisis económica más grande de su historia. Una crisis social demasiado aguda para los que estamos dispuestos a aceptar los cubanos, que con muchas dimensiones humanitarias. Yo no me atrevería a decir que la más grande de la historia, pero sí muy grave. Y si tenemos en cuenta que la crisis económica puede ser la más grave de la historia, imaginemos las consecuencias de ello en lo social. Y otro elemento también preocupante, yo considero, y ese es un criterio personal, yo no podría decir que lo compartimos todos, que también padecemos la crisis de legitimidad del poder más grande de la historia. La más grande de la historia. El nuevo equipo no ha sabido responder los desafíos que asumió. No ha sabido responder. Con una polarización enorme de la sociedad. Una frustración enorme, una polarización enorme. Ocurrieron las protestas del 11 de julio, algo que la inmensa mayoría consideró y consideramos que nunca ocurriría. Ya en ese último año era más difícil opinar que nunca ocurriría, pero durante décadas consideramos que eso nunca llegaría y que el gobierno iba a dar alguna respuesta, que si bien no democratizaba el país, garantizaría ciertos niveles de bienestar, ¿no? Pero no llegaron. Hay una situación, muchos presos políticos, jóvenes, menores de edad, juzgados sin condiciones. Hay falta de competencia también, hay una crisis muy grande. Entonces decidimos comenzar de nuevo. Comenzamos en julio del año anterior, el mes de las protestas, a crear un centro de estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima. ¿Qué pretendemos con este centro? Pretendemos con este centro ayudar de muchas maneras, no las voy a explicar ahora aquí, a facilitar que en Cuba pueda desarrollarse un Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no habrá salvación en Cuba. Y al final, no me olvidaré de mencionar el título, ¿no? No habrá salvación en Cuba. No es posible ni siquiera, si quisiéramos abdicar de la democracia, que no queremos. Decir, bueno, hay algunas maneras ahí de lograr un bienestar y la democracia. No. Ya la democracia es el elemento número 1 para el bienestar mínimo que se puede obtener en Cuba. O sea que yo no creo que sea difícil consensuar un avance hacia la democracia si superamos nuestras debilidades. Y lo otro que tenemos que trabajar mucho es que sin una negociación entre cubanos no va a haber un camino hacia el Estado de Derecho. Y hay una gran resistencia a la negociación. Hay una gran resistencia porque todos somos débiles. Y la debilidad de todos hace temer una negociación. El gobierno es débil, si bien tiene unos aparatos de control muy sofisticados, pero políticamente es muy débil. Como decía ahorita, yo tengo la legitimidad política más deteriorada de la historia quizás. Y con los aparatos de control
vamos, son para última instancia, no sé, los aparatos de control no pueden sustituir la política, ¿no? O sea que eso en el mediano tiempo es insostenible. Pero también los actores de la sociedad somos débiles. No tenemos la organización de vida, no tenemos consenso sobre los fundamentos primarios de la democracia que necesitamos. Tenemos algunas ideas que compartimos ahí y la crítica al gobierno. Pero criticar al gobierno no soluciona los problemas. Hay que poner en el centro la solución, ¿no? Y tenemos que ayudarnos todos en eso. Todos tenemos un poquito de la solución. Hay que ayudarse en eso. Será difícil, pero tenemos el reto porque Cuba... somos capaces de hacerlo o Cuba se haitianiza en los próximos años. Eso es irremediable que será así. Si no lo hacemos, Cuba se haitianizará. Y si no se haitianizará, al menos, habrá muchos sectores que sí. Y nos convertiremos en una oligarquía democrática, una oligarquía, ¿no? Con muy poco de democracia. Ahora, si todos ponemos de nuestra parte, quizás logramos una democracia suficiente que nos coloque en algo por lo que siempre hemos trabajado, que tiene que ver con el título, un título difícil de explicar, ¿no? Cuba puede ganarlo todo, perderlo todo, pero entre comillas. No, ahí nosotros eso es algo que tenemos muy adentro, ¿no? Para eso trabajamos desde el inicio y hoy estamos muy atrás. En el momento en que comencemos un proceso de oligarquización de Cuba, de una democracia oligárquica esa, como no quisiéramos ver nunca, sería ya la concreción de algo que ya está ocurriendo en buena medida. Si bien yo no podría decir que es general. Y es la incapacidad para creer que podemos hacer posibles nuestros sueños. Cuando perdamos esa capacidad, lo perdimos todo, aunque tengamos mucho. Mientras la mantengamos, aunque no tengamos democracia, lo tendremos todo. Mientras creamos en lo que hacemos, lo tenemos. Y la tendremos, ¿no? Por eso el título, ¿no? Nos conformamos con trabajar hoy por lograr esto que es tan poco, ¿no? Pero no vamos a renunciar a trabajar para que deje de ser tan poco aquello en lo que el pueblo cubano pueda aspirar, ¿no? Muchas gracias. Yo no sé si mañana o pasado hay una magnífica, para profundizar un poco algunas cosas que decía Roberto, hay una magnífica entrevista en el diario Montañés, mañana, hoy con unas fotos muy artísticas de Sane, por cierto, que también incide mucho en estas cuestiones que decía Roberto. No sé si saldrá hoy o mañana Jesús, bueno, no sé exactamente, pero en fin, quiero también que es importante la entrevista que hizo el diario esta misma mañana contigo. Ya lo decía Roberto y lo decimos nosotros, que lo interesante es el debate. La gente que nos está viendo en directo no pueden, pero algunas preguntas sí están llegando. Y bueno, las preguntas ya yo tomo nota y supongo que Calixto también habrá tomado nota. Yo tengo aquí, lo estoy mirando, pero bueno, adelante. Y hay gente además muy metida y muy miembros importantes si me permites, de la resistencia cubana, mi querido. Yo quiero hacer un recuerdo, querido Rangel, a tu padre, a Raúl Álvarez Domínguez. Me he contado, Calixto le conoce de sobra, tú también, yo he contado que fue el secretario de nada más y nada menos de los colonos de Cuba, un hombre de Prío, de Carlos Prío Socarrás, y un hombre heroico que estuvo además en el paredón y no lo mataron porque debía tantos favores a los milicianos que no he dicho, a este señor no le fusilamos con la condición que se venga. Y en fin, ya sabes que yo era mi padre cubano y lo tengo que recordar, querido Rangel. Adelante. Primero, por darte las gracias por el recuerdo de mi padre. Sí, es verdad, fue un luchador hasta que murió. Y pues en segundo lugar, hay varias cosas que se me han quedado un poco más alto, Rangel. Se me ha quedado un poco fuera de contexto, ¿no? El grupo que usted representa, ¿hasta qué punto está dentro del grupo que presentaba Osvaldo Payá, que era un grupo demócrata cristiano, que luchaba dentro de la isla con las mismas armas de la
de las leyes que tiene hoy la dictadura cubana. ¿Vale? Eso es, me gustaría saberlo. Y después, eso de una oligarquía democrática no me sonó nada bien. No me gustó. No, a mí tampoco. Por otra parte, fundamentalmente, y eso es una labor del mismo gobierno cubano, que no haya una representación o un líder que defienda un cambio en Cuba. Por eso se cargaron a Osvaldo Payá, evidentemente. El día que haya un líder que llame a los cubanos a unirse de alguna manera y no haga lo que hizo Fidel Castro, que después dijo a elecciones para qué, ese día es cuando empezaremos a tener una cierta esperanza en el cambio en Cuba. Es mi manera de verlo. No, le agradezco. La oligarquía democrática tampoco me gusta, pero es un fantasma que vaga y que tenemos que intentar evitarlo. No porque no lo querramos, no puede ser. Tantas cosas que nos queremos y son, ¿no? Yo creo que tenemos que empeñarnos para que no sea. Pero muy bien pudiera ser. También muy bien no pudiera ser. Todo depende de nosotros. En Cuba un ajuste, un cambio va a ocurrir. Es insostenible para los intereses del poder, el estatus que tienen hoy. Ellos van a moverse. Por supuesto que si no hay otros actores de la sociedad cubana, ellos van a moverse lo más cómodo para ellos, ¿no? Porque es así. Tenemos otros que jugar otro rol, ¿no? Y complementarnos y la atención y crear un mecanismo mucho más democrático, ¿no? Depende de nosotros, Ahora, tampoco es tan fácil. No es solo una cuestión de disposición, es también de capacidad, ¿no? Tenemos que ser capaces de lograrlo. A Payá lo conocí, tuve mucha amistad con él. Yo soy firmante del proyecto Varela. Se lo firmé una vez y después no estábamos seguros si la firma había llegado y se lo volví a firmar. Mi firma está ahí presentada. Tuve mucha relación con él. Coincidimos en muchas cosas y en otras no. Estuve en su entierro. Tuve con él una relación. Yo le tuve mucho afecto. Yo creo que cuando a él le ocurre esa cuestión fatal, yo era editor de la revista de la iglesia. Hubo una orden en la iglesia que ningún medio publicara sobre la muerte de Payá. Yo publiqué una nota. Creo que se lo merecía, destacando sus valores, que tenía muchos, ¿no? Y bien, ¿no? Ahora el grupo que yo tengo no tiene vínculos con lo que conozco, muchos del movimiento, sobre todo cuando surgió. El movimiento fue uno de los movimientos más organizados que ha tenido Cuba. Y ahí, bueno, les voy a confesar en mi opinión por qué pudieron, creo yo, ser tan efectivos. ¿Cómo en 1999, 2000, un grupo de personas lograron que miles de cubanos firmaran el proyecto Varela, ¿no? Cuando hoy quizás todavía sea difícil, en aquel momento mucho más. Ellos, los fundadores del movimiento Cristiano Liberación, eran un grupo de laicos formado por los jesuitas en Cuba. Es una compañía destacada, ha tenido una labor destacada como otras, ¿no? Pero ellos también. Y ellos crearon en esos laicos católicos una mística, ¿no? En su centro de trabajo eran los mejores trabajadores, en el barrio eran los mejores vecinos, eran personas con una autoridad ética, a las cuales cuando ellos llegaron a los otros firmen aquí, todo el mundo les firmó. Algo que era un peligro, algo a lo que no estábamos habituados, algo que generalmente hubiéramos dicho que no, a ellos le dijeron que sí, para que veamos cuán importante es la integridad de quien propone, ¿no? Y ahí está el secreto del logro del proyecto Varela, la mística de sus fundadores, ¿no? Ahí está. Lo otro, en cuanto al líder, estoy de acuerdo, pero no del todo. Yo creo que necesitamos líderes, por supuesto. Pero los líderes tendrían que dejar de ser el centro y las dinámicas, los proyectos, los que un día sean las instituciones, ser lo más importante. Porque muchas veces los líderes no son infalibles. Y entonces yo les puedo poner un ejemplo. En Cuba acaba de organizarse, se intentó organizar la marcha de Archipiélago, ¿no? Que era para el 24 de noviembre. Un grupo
de jóvenes, sobre todo por todo el país, con muchos meses comenzaron a organizarla, pusieron en jaque al gobierno. Movilizaron su prensa a desacreditarlos, convocaron a los gobiernos municipales a hacer el ridículo. Dijeron los gobiernos municipales era el ridículo, ¿no? Convocaron al Parlamento a interpretar ilegítimamente una norma constitucional, amenazaron con una maniobra militar ese día, hicieron un grupo de cosas poco maduras, ¿no? Y finalmente fueron que tenían el tiempo y la fuerza, fueron quebrantando el movimiento archipiélago, ¿no? La dinámica, fueron quedando cercados en sus casas los líderes. La marcha no pudo ser. La marcha no pudo ser, hubo ahí un arreglo donde deportaron para España al líder de archipiélago en esa madrugada, ¿no? El hecho de que finalmente el líder de archipiélago haya salido para España, en una situación muy difícil, debilitó la figura del líder. Como consecuencia, todo el mundo, hay un gran % que considera negativo aquel proceso y que lo considera un fracaso. Y yo creo que están equivocados. Habría que considerar las cosas más allá de las personas. Un movimiento político que por 2 o 3 meses haya puesto en jaque al gobierno, movilizando de manera negativa a sus gobiernos municipales, al Parlamento, hayan tenido que militarizar el país de una punta a la otra para que no salieran a la calle, aunque no hayan podido salir, vencieron. Porque tener que militarizar todo un país para que un grupo de jóvenes no puedan sacar el pueblo a la calle, es perder, ¿no? Y entonces, ¿qué fijaron del líder? Vamos, en Cuba, como en cualquier lugar, pero en las circunstancias en que nos encontramos nosotros, todo logro político tiene un costo político y humano también, ¿no? ¿Qué vamos a mirar? ¿El logro o el costo? No lo evaluemos solo por el costo. Cada logro político tiene un costo político y humano. Entonces, eso hay que comprenderlo. O si no, nos damos por fracasados por todo. Y no puede ser, ¿no? Sí. El tema es que no había un líder. No había un líder. Porque si hubiese habido un líder, no hubiese venido para España. Se hubiese quedado allí como se quedó Osvaldo Payá. Cuando yo estoy hablando de un líder, estoy hablando de una persona que está dispuesta a todo por defender unas ideas. Y en esas situaciones, hoy por hoy, no hay ninguno. No. El exilio cubano, sabemos todos los que estamos en esta historia, es que está muy dividido. Y la mayoría de las personas que hablan del exilio cubano, lo que hacen es tratar de promocionarse ellos mismos, Sí. ¿verdad? Eso usted lo sabe como lo sé yo. Sí. No, estoy igual, casi de acuerdo y vamos a te digo, nadie puede ser héroe todo el tiempo. Osvaldo lo fue en los momentos que tuvo que serlo, Junior, del que estoy hablando, lo fue en los momentos que tuvo que serlo. Yo no puedo contar aquí las razones por las cuales él salió ese día, porque les correspondería a él, que me imagino que las haga públicas, pero cualquiera sale, ¿no? Y no deja de ser un líder por eso. Y no son, pero no las puedo, no son mías, no me pertenecen, no las puedo contar, ¿no? O sea que hacen falta líderes, pero hace falta junto a los líderes la solidez de los proyectos, de las instituciones, de los grupos, porque eso es lo más sólido, eso es lo más estable. Eso es lo más estable. Voy a anotar, hacer un apunte respecto de lo que estáis comentando. Por supuesto, lo que dice Rangel es absolutamente objetivo. No hay un líder, pero quería, por introducir un elemento de debate, comentar 2 cosas. La Cuba de Castro tiene una sofisticación en materia de represión interna mayúscula, es extraordinaria. Es decir, que cualquiera que lo haya analizado lo conoce. Es dificilísimo establecer una resistencia interna y yo creo que no es ni heroico, es imposible. Es decir, que por ello coincido con la dificultad de lo que han hecho los de Archipiélago.
El hecho de que Junior Aguilera, ya me pongo, digamos, en términos occidentales y objetivos, no haya dado ninguna explicación coherente ni loable de las circunstancias por las cuales aparece en España de la manera que lo hace, no podemos evitar que le reste crédito. Es decir, porque además quien tenga un poquito de información respecto del asunto sabe que sus colaboradores en Cuba quedaron en muy mal lugar, no en mal lugar social, sino padeciendo la represión, etcétera, etcétera, y él, de golpe y porrazo, y con una muy probable ayuda del gobierno español o de la embajada española, que llevaba debajo del colchón meses y meses, aparece en Madrid. Y dicho esto, otro apunte. Al hilo de lo que dice Rangel, y tú eres por supuesto, tienes un protagonismo enorme en todo lo que has relatado, y luego pues sí, me gustaría que nos hablaras de vuestra intervención y la tuya personal en el viaje de Obama a Cuba, que quedó en muy poco. Y es lo siguiente, quiero decir, que hoy cuando charlábamos hablábamos de la oposición venezolana. A Cuba hay que imputarle, digamos, a la resistencia, hay que imputarle con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, que teniendo el anclaje que tienen en Estados Unidos y en España, y fundamentalmente, no sean capaces de articular una oposición, digamos, que tenga una presencia cognoscible para todos. Y no han sido capaces. Ni siquiera Carlos Alberto Montaner, aun cuando lo intentó durante muchísimo tiempo, lo consiguió, y ya son décadas, por lo menos muchos años después incluso hablemos, digamos, del periodo especial para acá, donde sí que se necesitaría una cara visible, una organización potente que tendría que, seguro que no hay por qué ocultarlo, hubiese tenido apoyos norteamericanos, de la importantísima colonia cubana en Estados Unidos, o la española, que es mucho menor, pero también significativa. Y yo creo que nos comentaras un poco esto, porque la opinión pública española espera muy poquito de Cuba, porque efectivamente no tiene un referente. Sí, pero tampoco representaba, Sí. ni aglutinaba a toda la oposición. Más Canosa no era muy difícil. No, yo quería decir nada, simplemente unas cosas. Vamos a ver. Yo creo que somos un poco injustos con el tema. Después de la Revolución, en un año después, fusilan a un héroe de Sierra Maestra, que es Sorí Marín, que hace la primera reforma agraria. Ubi Matos tiene 30 años de cárcel. El asesinato de Camilo Cienfuegos, sin ninguna duda. Yo no discutíamos, pues estamos bastante de acuerdo. No, quiero decir, en ese momento, William Morgan, de comandante de la Revolución, que son fusilados, Rangel, meses después del triunfo de los chicos del 26 de julio, por el 26 de julio. Y luego la resistencia heroica, que nos olvidamos muchas veces, menos, en fin, el contradictorio de Eloy Gutiérrez Menoyo, pero la gente de Escambray. La gente de Escambray hace una resistencia al castrismo mucho más importante numéricamente que la gente que está en la sierra, en la loma, con Aquilino Duque y Osvaldo Ramírez. Le dejan, se quedan, no pueden combatir con lo de siempre, porque los yanquis le dejan tirados. Y dejan tirados como dejan tirado a la gente de la Brigada 2506. O sea que, en fin, Rangel. Y luego, se quiera o no, carismático, Jorge Mascanosa, y un poco anterior, un ministro de Prío, por cierto, Tony Barona. Quiero decir que, en fin, eran los presidentes, pero en fin, que ha habido gente con una gran personalidad. Y el problema de Mascanosa fue impresionante. En toda América Latina, en todo el mundo, prácticamente se conocía a la gente de la Fundación Hispano-Cubana, que vosotros pertenecíais, cubano-americana, y Jorge Mascanosa era un personaje, un referente, recibido por Carlos Menem, creo recordar, por Alfonsín, por todos los líderes de la América hispana democrática.
Sí. Es así y nunca va a haber un 100% de gente que esté a favor de un movimiento o de otro. Nunca. Desde luego, el gobierno cubano tiene una habilidad muy grande, son muy listos, yo lo reconozco, que descabeza en el momento en que hay alguien que sobresale, le cortan la cabeza, de alguna manera. Y eso es lo que mantiene al gobierno de La Habana, lo que lo mantiene, porque el resto del exilio está completamente dividido y claro, ya llevamos 60 y tantos años con esta historia. Para mí es una manera de ver. Sí, como yo creo que precisamente Junior quedó lesionado con esa salida, pero yo creo que cuando valoramos el rol de Archipiélago solo a través de esa salida de Junior, somos injustos con Archipiélago. Archipiélago son todos esos colaboradores que incluso se quedaron allí, son todos los que están presos, son todos, y lograron, tuvieron que pusieron al gobierno en jaque. Entonces el movimiento Archipiélago tuvo éxito, no fue un fracaso. Sí. Si bien no lanzaron al pueblo a la calle, ¿no? Pero es lo que... Sí, la cuestión es que lo que yo quería notar es que ese desenlace, el hecho puntual de cómo llega Junior Aguilera aquí a España, desmerece su actuación. Y en eso comparto lo que dice. Estoy hablando de la opinión pública. Si lo que pensemos nosotros, al fin y al cabo, es decir que este señor que patatín y patatán, insisto, sin noticia previa, de la noche a la mañana aparece en Madrid. Y además, bueno, que si hubiese aparecido en Varsovia, pues pero aparece en Madrid. Sí, en la operación de la política, él personalmente perdió. Sí, y no solo eso, es que los que confiaron en él se quedaron allí y están aguantando la represión grande que tienen, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el descabezar, Si nos ponemos de acuerdo y usted se va, y usted es el líder y yo le apoyo, en el momento en que me la juega o me abandona, la próxima vez yo no apoyo a nadie. Por eso es importante, sobre todo en la circunstancia actual de Cuba, que la centralidad no la tengan los líderes. Los líderes son importantes para coordinar los proyectos. La centralidad lo tengan los equipos, las ideas, las dinámicas que establezcan. Porque a un hombre se quebranta con mucha más facilidad que a un grupo de 300. ¿No? Entonces, es importante trabajar en los dos sentidos. En cuanto a la unidad... Mercedes, me parece que querías... Sí. En cuanto a la unidad, es algo que, rapidito, difícil de lograr. En la época de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que logró bastante cohesión, también era otro tiempo. Era una sociedad cubana menos diversa, con menos imaginarios. Hoy hay innumerables imaginarios, más de los que nos podemos imaginar. Los que no tienen espacio para proyectarse, pero están ahí. Y además es plurigeneracional. Hoy no es posible hablar de unidad, y menos sin espacios democráticos para convocarle, articularle. Hoy habrá que procurar juntarnos. Además, todavía padecemos de algo que yo creo que nos hace daño. Yo no digo que sea esto el único problema, este es uno de los tantos. Y es que todos queremos que la propuesta alternativa al gobierno que se presente diseñe el país que yo quiero. Imagínate, hay tantos millones de cubanos y cada uno quiere un país distinto. No nos podemos poner de acuerdo. Tenemos que conformarnos con menos, con los mínimos, con aquello que no abra las puertas a todos, lo mismo al que quiere un país de un modo y al país de otro. Pero eso todavía no está suficientemente concientizado. Estamos batallando cada uno porque la propuesta sea el país que yo quiero. Así no será posible. Es el mínimo que abra las puertas, ¿no? Y después a construir el país en la democracia, el que quiere cada uno, ¿no? Como podamos, con los consensos, con los diálogos, las concertaciones, etcétera. Danay, ¿qué querías? Danay. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, Ángel y yo venimos en representación de la Asociación Cubana de Santander y invitados aquí por Federico. Y quería hacer una puntualización histórica, si no me equivoco, porque llevo ya aquí mucho tiempo, que hoy hace 70 años creo que Cuba dejó de ser un país democrático con el golpe de Estado de Batista, ¿no? 10 de marzo 2022, justo hoy.
Y bueno, de esa fecha aquí ha llovido mucho. Y yo, esa organización o ese movimiento que usted tenía en Cuba, desde luego, yo no le conocía ni había ido a hablar de él en la vida. Llevo 20 años aquí en Santander, eso también. Pero bueno, que esas organizaciones que surgen allí, el régimen, ya sabe usted, que se encarga mucho de taparlas y de que nadie se entere. No sé cómo, ni cómo pueden sobrevivir allí, ni cómo ha estado tanto tiempo, la verdad que es una pregunta que me he hecho. Ni cómo, sabiendo el régimen que vosotros existíais, os dejaron tanto tiempo ahí en la isla. Eso también es una cosa que, bueno, pues no sé, me parece increíble, mayormente por los Vatos para allá y por todos estos que han intentado salir. Y luego también, hablando un poco de Junior y de la actualidad y de todo esto del 11J y de todos los que han intentado, yo lo veo de una forma, a Junior, su solución ¿cuál era? Salir. Vale, pero a raíz de eso, a raíz de que dejó tirado a un... No ha sido un líder, para mí no ha sido un líder. Un líder se queda y lucha. Él no, él salió, como muchos otros que están cogiendo, muchos periodistas independientes y mucha gente que está cogiendo eso de puente para salir de Cuba. Y es la realidad. Lo siento muchísimo, pero yo lo veo así. Y no sé si lo hubiese hecho, si estuviese ahí metida, ¿eh? No lo critico ni nada, pero le estoy diciendo lo que estoy viendo. Y es un puente, una salida más, como una visa. Sí, en muchos casos, no en todos, ¿sabes? Yo conozco muchos jóvenes que han comenzado allí una batalla que creen que la van a poder dar y hay un momento en que ya consideran que no pueden continuarla porque no hay nadie que haya sido héroe toda su vida, ni los héroes grandes de la historia. Fueron héroes en un momento determinado, ¿no? Y allí implica una heroicidad que no existe. Entonces es muy difícil juzgar. No, ni los líderes son así. No son seres sobrenaturales. No son así. No son así. Hasta en los regímenes democráticos los líderes se desgastan. Y bueno, claro, y se van. Eso es lo que hacen en Cuba también. No, yo no lo juzgo. No lo juzgo. Hacen lo que pueden, cada cual en su capacidad, en su medida, ¿no? Osvaldo tuvo más tiempo que nosotros. Nosotros tuvimos, como yo decía primero, la suerte de haber que se nos hubieran encargado esa revista del episcopado. Y eso nos protegió de algún modo. Después tuvimos la suerte que en las conversaciones secretas de los grupos negociadores, estando todavía nosotros en la revista, tenían ellos que cuasi permitir a algunos actores que trabajaran en Cuba. Y hay un grupo de actores entre los que estaba Cuba Posible y otros, que yo no sé quiénes son, ¿no? Que los dos grupos negociadores secretos, yo no lo supe hasta mucho tiempo después, cuando ya no éramos, cuando estaban acabando con nosotros. A mí nadie me dijo, ¿no? Eran los que iban a dejar que trabajaran. O sea, era un pacto entre las élites de Estados Unidos y de Cuba, que un grupo de actores, entre ellos el laboratorio de idea que yo llevaba, era de los que se permitieron. Y por eso el New York Times, entre los 5 editoriales que lanza como preparación artillera antes de lanzar el anuncio de restablecimiento de relaciones, uno es sobre nosotros. Lo cual después condujo a que en Cuba dijeran que los americanos confiaban demasiado en nosotros, que seguro trabajábamos para la CIA, ¿no? Cuando ya no les convino más aquel pacto con los americanos, ¿no? O sea, que todo es parte de la vida, ¿no? Que te da ventajas, pero también te trae costos. Porque eso permitió que en aquel momento nos dejaran trabajar. Pero permitió también que cuando vinieran encima de nosotros, vinieran así. La desconfianza mayor, porque si ustedes resultan de un pacto con los americanos, no, ustedes son de los americanos, ¿no? Y nosotros ni sabíamos que habíamos estado en medio de esa, ni sabíamos. Y nada, y por eso duramos un poco, ¿no? Duramos un poco. Obama dio su discurso en el Teatro de La Habana en el año 16. Ese día se acabó aquel proceso y todos los acuerdos que habían acordado. El gobierno cubano le temió a Obama. Le temió a Obama por las razones por las cuales critican a Obama muchos de los opositores al gobierno cubano. Y les esbozo ahora. Y decidieron liquidar todo aquello. Comenzaron a quebrantar muchas cosas, entre ellos nosotros, y en el 17 no nos habían quebrantado, entonces la batalla sí fue, cuidado, las familias, con todo, ¿no? Y la mayoría se tuvo que ir porque, vamos, tienen que cuidar a su familia, tienen que vivir también, ¿no? Habían dado mucho, a costa de todo. Por lo menos. Sí.
Eso, como dije, no lo iba a volver a hacer. No lo iba a volver a hacer. Un grupo grande de nosotros en el entorno de la crisis que hay, bueno, vamos a volver. Entre otras razones, aunque no la única, sino por la responsabilidad nuestra, y entre otras razones porque los más jóvenes y hoy van asumiendo roles allí, están allí muchos, nos los piden que los acompañemos. Yo creo que el rol que nos toca es de servirle a ellos, aunque muchas veces hay que cumplir un rol central, porque la vida pero el rol es servirle a ellos. Y cuando me preguntan a mí si la generación mía le toca, pero ese es un criterio personal, jugar un rol protagónico, yo digo que todos tenemos que jugar un rol protagónico mañana, si logramos esas condiciones. Pero no nos debe tocar a nosotros construir a Cuba, le debe tocar a esos jóvenes. La Cuba que tiene que construirse hoy es la de ellos. La nuestra tuvimos que haberla construido hace 15 años y no fuimos capaces. Por una razón o por otra, lógica o ilógica, justa o injusta, no fuimos capaces. Yo creo que tenemos hoy que tener la altura de decir que la Cuba que construye es la de ellos, para no seguir hipotecando el tiempo histórico de Cuba. Y nosotros servirles a ellos, servirles a ellos. Si alguien quiere intervenir, por supuesto. A mí me consta, y a Federico también, que una parte significada de la gente que intervino en el movimiento San Isidro, ya me remonto hace un año, que acuden a apoyar a aquellos chavales que se manifestaron en el Ministerio de Cultura. Estamos hablando de 175 personas, de las cuales 100 eran artistas, intelectuales, dentro de lo que hay, algunos muy normales y muy ordinarios, no gente tampoco brillantísima, porque es que no queda tampoco en la isla. Pero ahora mismo la mitad de las personas que se significaron en aquel momento y que luego intervinieron en el 11 de julio están fuera del país. Pero están fuera del país no ya ni por cobardía, es decir, es por un problema de supervivencia. Es decir, quien tenía un teatro ya no lo tiene, quien tenía un local para ensayar carece de él, hay gente que está condenada al ostracismo, a la muerte civil. No pueden escribir, no pueden editar, no pueden pintar, no pueden hacer nada. Por lo tanto, son personas entre 20 y 50 y tantos años que se han ido. Los cubanos son unos fenómenos, el gobierno cubano, en darte la visa, no solamente a Junior Aguilera, sino el modo de acabar contigo es favorecer que te marches. Como todo el que sepa algo sobre Cuba sabe que en el momento en que te vas dejas de existir para siempre. Esto lo empalmaría con una cosa que hemos comentado hoy. Hay digamos, la intelectualidad que está fuera tiene un problema ontológico con por llamarle intelectuales, por llamarle da igual, que en su derecho tal, con los que se quedan. Porque en Cuba hay una clase social muy pequeñita que tiene dos pasaportes, que viven en Cuba, pero que generan su dinero fuera. Pero el modelo, que no es, me quiero por identificar a alguien. Leonardo Padura. El escritor cubano más conocido y que más vende en el mundo. Pero cualquier opositor, digamos, de los de fuera, como le consta perfectamente a Roberto, tiene un enfrentamiento con Leonardo Padura feroz. Porque lo que no admiten los que lo están pasando mal es que haya personas, insisto, que tengan dos pasaportes, que creen o generen, sobre todo los artistas plásticos, lo que sea dentro del país, y estoy hablando además de cuestiones fiscales, es decir, imaginaos, quien conozca un poco el país, ¿no? Los carpinteros, ¿alguien sabe quiénes son los carpinteros? No. Una pareja de autores plásticos. Si tú eres un fenómeno y creas muchas cosas y haces obras de arte o esculturas a precio cubano, con empleos cubanos, y tú los vendes en la Bienal de Venecia, o los vendes en Basel, o los vendes en Madrid, ese día eres multimillonario. Y si además tienes dos pasaportes, uno para sacar la botella de agua y otra para venderla en Miami,
Entonces, eso sucede y con eso juega el gobierno. El movimiento San Isidro comienza con una protesta, digamos, intelectual, pero de intelectuales, no de intelectuales, no, de artistas modestísimos. De comunidad. Sí, pero modestísimos. Y el gobierno, que tiene nombre y apellido, Abel Prieto, Fernando Rojas, tal, son unos fenómenos para dividir y vencerás. Y entonces hay una serie de gente que han estado aquí, Carlos Celdrán, por ejemplo, ya están en Madrid, pero están en Madrid por absoluta altura. No pueden hacer nada allí. No tienen dónde desarrollar nada. Bueno, digo que sé que quizá no te convence lo que te digo. No, es que el otro es el Kalashnikov. No, es decir, no, de verdad, ¿eh? No, el otro es meter por la Ciénaga de Zapata 800 Kalashnikov y y subir al monte. De verdad, y ya lo hicieron. Es que no hay otra cosa. No, yo, bueno, no quiero monopolizar el asunto, ¿no? Pero... Sí, yo quería agregar que no solo ya esa es una razón suficiente. Muchísimos de los jóvenes que han salido en estos meses, La Bastida, Carolina, que acaban de entrevistar, han salido a la fuerza, expatriados. Montas en un avión y te tienes que ir. Bueno, a ella, por ejemplo, había ido con las madres de algunos de los jóvenes presos al juicio, los arrestaron a todos, ya estaban haciendo fuerza para que ella saliera de Cuba y ese día le pusieron como condición, esas madres van a juicio, no van a juicio si tú te vas. Y ella optó por irse, ella tiene ciudadana española, no necesito visa, para que esas señoras que ya tienen bastante no vayan a juicio. Mira, si me permiten, una persona que se ha complicado extraordinariamente la vida es Tania Bruguera. No sé si sabes. Bien, Tania Bruguera, que tiene pasaporte americano, que vive como una reina en Nueva York y ha decidido volver a La Habana y armarla una y otra vez. Pero se prevale de varias cosas. Primero, de que tiene un periodista detrás, es muy valiente, pero de que tiene un periodista detrás, de que es norteamericana y de que es mujer. Entonces, claro, a una mujer no la puedes dar una patada en el culo, ni detenerla como hace la policía cubana, ni etcétera, etcétera, etcétera. No, porque tiene pasaporte americano. Sí, pero quiero decirte, digamos, vamos a hablar, es decir, ¿qué necesidad tiene Tania Bruguera de volver a La Habana y complicarse la vida así? Es decir, que hasta cierto punto es entre loable y heroico. Entonces, no la van a tocar un pelo, ¿no? O sea, no la van a tocar un pelo. Y cuando necesita no sé qué, se coge un avión y vuelve a Estados Unidos. Pero esta gente jovencita y anónima que efectivamente están en la cárcel, ¿con qué apoyos cuentan? Entonces, ¿y qué podemos hacer? ¿Pero qué podemos hacer? Si somos diplomáticamente, si esto es una conversación sin fin, somos diplomáticamente irrelevantes. ¿Qué queréis? ¿Que hablemos de nosotros? ¿Queréis? La gente en España sabe que tenemos por primera vez un embajador que no es de la carrera diplomática, que el gobierno se ha atrevido a poner a un embajador por primera vez en la historia, desde 1898, que no sabe leer ni escribir, y que se sabe quién le puso y de quién es amigo. Pero claro, y ahora me dirán, cualquiera que no me conozca, dirán, ya este tío está diciendo. Claro, es que, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí somos especialistas en mandar camisetas termolactiles a Ucrania. Otra cosa no, termolactiles. Sí, y hay un montón de gente que está encantada con eso. Pero esto ya nos estamos metiendo en Honduras. Ya nos estamos metiendo en Honduras. Pero, es decir, España es absolutamente irrelevante en Cuba. Irrelevante ahora mismo. Pero porque los gobiernos, o el gobierno que tenemos, y quizá los anteriores, lo han decidido así. ¿Qué ayuda se les puede prestar a estas? Cero, no hay valor para hacerlo. Ni criterio, ni fundamento. Entonces, esa gente está desamparada, absolutamente desamparada. Entonces, estamos pensando en alto, pero Junior Aguilera efectivamente no ha sido, digamos, heroico en el concepto que tenemos
nosotros de lo que significaba digamos, protagonizar la disidencia o la resistencia. Pero ¿qué les podemos pedir? Yo quería decirte que hay que abogar como prioridad principal la liberación de los presos. Eso nosotros lo hacemos continuamente. Y hay personas de las que trabajan con nosotros, que están en nuestro equipo en Cuba, que se dedican allí a atender los familiares de los presos, las madres, acompañarlos, ir a sus casas. Es lo que podemos hacer, ¿no? Si cada cual hiciera el poquito que puede, un poquitico más acompañados estaría. En cuanto a la solidaridad internacional, yo quiero dar una opinión. Quizás no es adecuada, pero es mi criterio. En el mundo hay sensibilidad con la cuestión que está ocurriendo en Cuba. Ya no puedo decir que no hay sensibilidad. Y hay solidaridad de algunos actores. Pero eso no se traduce en una posición institucional, ni se traduce en una posición de gobierno. No. Los cubanos están solos en sus circunstancias. Hay extranjeros que lo apoyan, pero son individuos con empatía con nosotros, con una relación con los cubanos. Por eso no se puede llamar solidaridad internacional. Ellos son parte nuestra, aunque no sean Cuba. Esa solidaridad no existe. Quizás porque no seamos fuertes. No podemos recabarla, porque los intereses juegan mucho en la política. Pero bien. Es lamentable. Por desgracia, ni siquiera Trump, digamos, que nos coge de lejos, y era un presidente a Trump le importaba Cuba nada. No sabía ni dónde estaba. Biden ha recibido, parece ser antes de ayer, a Maduro. Se han puesto de acuerdo. Es que Estados Unidos refina el petróleo venezolano. Es que quizá los españoles no lo sepan. Los norteamericanos, el petróleo venezolano se refina en Tampa. Desde antes de Chávez. Bueno, si ya lo sabemos, bueno, pues pero habrá que repensarlo. Pues sí, vamos a terminar. 8 o 10. Si hay alguna pregunta concreta, vamos a ir terminando. Jesús Herrera. Sí, bueno, yo no quería cambiar de tema, pero sí me interesaba preguntarle qué información tiene sobre cómo se vive en Cuba el actual conflicto en Ucrania. Yo no sé si precisamente eso implica que el problema de Cuba está pasando a segundo plano. ¿Cómo está viviendo la población que recibe, supongo que información restringida de lo que está sucediendo? Y si el gobierno cubano ve la situación como una manera de reforzar a Rusia como paraguas para proteger el régimen. Bueno, no sé si son varias cosas, pero voy a intentar no sé qué información tiene. Brevemente. Sí, Roberto, terminamos contigo. Ya. Lamentablemente, Cuba dejó de ser importante para los sectores de influencia en el mundo, como aliada y como enemiga, ¿no? Un actor, un sujeto internacional, un país, tiene que ser importante, como aliado o como enemigo, pero tiene que ser importante. Cuba no cuenta en ese juego. Yo creo que erróneamente el gobierno cubano ha jugado a mostrarse cercano a Rusia, no porque le interesa tanto la cercanía con Rusia. Rusia no tiene inversiones sustanciales en Cuba ni las va a tener. Por otro lado, Rusia lo acepta porque es parte del juego, pero no le interesa a Cuba. Cuba no tiene nada que ofrecerle. Cuando la Guerra Fría, el influjo de Fidel Castro en el tercer mundo, Cuba quitaba pero daba. Hoy Cuba no tiene nada que dar. Yo creo que erróneamente el gobierno cubano ha perdido tiempo y energía en mostrarse cercano a Rusia como un mensaje a los americanos de que, mira, acércate a mí porque si no yo voy allá. Los americanos eso no les interesa porque saben que Cuba no es importante para Rusia, que Cuba, lo más que Rusia podrá decir, una afrenta de que va a establecer una base militar que nunca va a llegar a ser en Cuba, ¿no? Que vulnera nuestra integridad, y a eso les afecta a los cubanos y les afecta al gobierno cubano también, porque soportar que el gobierno ruso diga que puede llevar una base militar a Cuba es una afrenta a los cubanos, que ellos permitieron calladitos. Entonces les trae más perjuicio que beneficio. Por otro lado, ellos quedaron entrampados, no fueron inteligentes ahora, y ellos legitimaron la invasión ucraniana. Ellos dicen que no están con la guerra, es cierto, pero legitimaron porque hablan del derecho a la seguridad de Rusia y la soberanía de Rusia, y como si Ucrania no tuviera algún derecho. Pero en el supuesto de que Ucrania no tenga derecho, que yo creo que sí, entonces Cuba tampoco la tendría en relación con Estados Unidos, ¿no?
se les agotó el discurso antiimperialista y el discurso de resistencia y de sostener al país sin bienestar y sin democracia, porque hay que resistir a una potencia al norte que por intereses de seguridad quiere someter a Cuba. Si Rusia tiene derecho a someter a Ucrania, que yo creo que no, Estados Unidos tiene derecho a someter a Cuba, que yo no lo permitiría tampoco, ¿no? Pero o sea, el gobierno cubano ha perdido el rol internacional que tenía, más o menos jugaba en la época de Fidel Castro, acá lo ha perdido, lo ha acabado de perder en esta situación de Rusia, desmontó su discurso antiimperialista, yo creo que le ha hecho más daño que bien. Ningún resultado positivo va a traerle esto, sino negativo. Va a tener que intentar recomponer esto si le es posible. Vuelvo a decir, la situación del pueblo cubano está más o menos informado. Los medios de allá, 7 u 8 canales de Miami se ven en Cuba, sobre todo en La Habana, se ven, saben, y ellos no tienen el monopolio de la información ya. Eso sí se acabó en Cuba hace mucho tiempo. Ellos tienen el control de los medios masivos, pero nadie los ve. El monopolio de la información no lo tiene. Posiblemente cualquier sector más que informe tiene más influjo en la opinión de la gente que la opinión del gobierno cubano. La crisis cubana pues, se empeoraría ahora con la falta de turistas rusos, que ya estaban dejando de ir a Cuba, estaban yendo a Santo Domingo. El grueso de los turistas rusos ya no estaban yendo tanto a Cuba como a Santo Domingo. O sea que afecta, pero afecta sobre todo al gobierno, sobre todo la imagen política del gobierno ante el mundo y ante el pueblo cubano. Terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su Ateneo y viva Cuba Libre, ¿no? Gracias.